Entonces hoy vamos a hablar de citoesqueleto. Algo que podamos decir de citoesqueleto. Voy a cerrar esto porque si no la apunto no lo veo. Algo de citoesqueleto que quieran agregar o que se les ocurra, que se acuerden. Es Como todo lo que conecta con las diferentes organelas. claro, todo lo que mantiene la organización intracelular. Bien, entonces tú tienes acá la membrana, ¿sí? Y tienes una red de fibrillas y miofibrillas. Unos son filamentos gruesos, unos son filamentos intermedios, ¿sí? Y tienen como una organización. ¿Listo? Acá tienes el núcleo y tiene una organización que uno en realidad lo obvia cuando dibuja una célula. ¿Sí? Pero esta organización, ¿qué le permite a la célula? Primero le permite mantener la estructura. La célula es una molécula, la célula es una unidad líquida. ¿Sí? Entonces le permite mantener la estructura, le permite también, por ejemplo, si hay una vesícula, ya lo habíamos visto, que necesita migrar hacia la pared con el citoesqueleto, lo puede hacer también. ¿Sí? También, como parte del citoesqueleto, son proteínas contráctiles, puede emitir un pseudópodo y puede formar un fanosoma incluso. ¿Sí? Es decir, cualquier cosa que haga que la célula tenga que desplazarse o desplazar algo dentro, lo va a hacer a través del citoesqueleto. ¿Listo? Sí. Bien. ¿Yo vas a decir algo, Lara? Luis, allá. Bien. Entonces acá miramos lo que es la parte del citoesqueleto. ¿Cómo está organizado? Mira, acá tenemos pues unos filamentos intermedios. Los filamentos intermedios tienen la particularidad de que son insolubles en agua. ¿Sí? Los microtúbulos, que son polimerizaciones de una proteína que se llama tubulina, y tenemos también los filamentos de actina, que también son, los filamentos de actina son polimerizaciones de una proteína también que se llama actina. ¿Los intermedios son insolubles? Sí, queratina, por ejemplo. Sí, y forman parte del citoesqueleto también. Sí, hay varias proteínas que forman parte de los filamentos intermedios. Bien. ¿Y qué había dicho? Filamento intermedio, el segundo, microtúbulo. Los microtúbulos. Y del tercero tenemos los filamentos de actina. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan cuando habíamos visto esta especialización? Sí. Miren en la imagen, como está acá, igual de esto habíamos hablado. Lo habíamos visto, que eso era un microfilamento, o sea, un filamento de actina. ¿Sí? Luego teníamos, por acá vamos a dibujar, ¿sí? Los filamentos intermedios. Ya habíamos dicho que eran muchas proteínas fibrosas. Entre ellas, por ejemplo, vamos a encontrar la queratina, por una parte de los filamentos intermedios. Y también acá tenemos los microtúbulos, que eran polímeros de tubulina. Bueno, y entonces, pues, como ustedes ya saben, o sea, no es que estos están solos, forman una red entre ellos. ¿Sí? En esta diapositiva, acá, se mira la red que se forma. ¿Sí? No es que están solos y ya aquí no está pasando nada, no, al contrario. Al mismo tiempo que está cada uno de ellos, se articulan y forman una unidad funcional. ¿Listo? Entonces habíamos dicho que teníamos tres tipos de filamentos, ¿sí? Que eran los microtúbulos, que eran los que está abajo, que son los polímeros de tubulina, ¿sí? Los filamentos intermedios, que los filamentos intermedios, en los filamentos intermedios estamos hablando de las proteínas insolubles, ¿sí? Y los microfilamentos, que son los polímeros de actina y miosina. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de esto? Que aquí íbamos a encontrar una organización. Sí, eso te iba a preguntar, la actina también estaba ahí. Ah, exacto. Sí, y que el citoplasma tenía dos configuraciones. Sí, que tenía, ¿se acuerdan? Sol. Tenía una configuración Sol y la otra configuración. Parece que era la Sol dentro y afuera era. ¿Cómo era?
Blanca es católica, ¿no? No me acuerdo cómo Ahora se no va a llama. salir. Sol y. El nombre no va a salir. Que era, o sea, esto, sol y... ay, lo tengo en la punta de la lengua. O sea, esto es más líquido, más Sí. fluido. Eh, Y esta parte de acá, pasta, no, no, ¿cómo es? no es No, era, pasta. ¿cómo era? Pero era por ahí la weá. Y esto por acá es más gelatinoso. Gelatinoso. Más- Gel, Gel. gel, ahí está la weá. Pasta, no es la weá. Hay una gran diferencia entre gel y pasta. Sí. Sol y gel, Sí. que da mucha más resistencia, que tiene lógica porque tiene que ayudar a mantener la estructura por debajo de la membrana. Mm. ¿Listo? Menos fluido. Bien. Entonces, aquí lo que es simplemente una nueva presentación. Yo creo que cuando vaya en una esquinita del video voy a tratar de poner la presentación para que se pueda ver también. Igual la presentación se la van a poder ver. Bueno, y acá está la polimerización. Entonces, a ver si me puedo mostrar a mí mismo también para explicarles de lo que estamos hablando. Lo voy escondando. Pero, básicamente, los polímeros crecen de un lado y se acortan del otro. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es decir, mira Van allá. creciendo y se van acortando de abajo. Claro, mira, acá tú tienes el cuadro, ese es así. ¿Sí? Se generan las subunidades de actina. ¿Cierto? ¿Mm? Y luego estas subunidades de actina se van uniendo, se van polimerizando. ¿Cierto? ¿Cómo se van polimerizando? Porque viene una nueva actina y se pega. Pero al tiempo que una actina de acá se pega, otra se libera de acá. ¿Sí? ¿Lo logran ver? Sí. ¿Qué pasa? La velocidad de agregación es mayor que la velocidad en la que se van desagregando. Sí. Entonces tú acá vas a tener un filamento de actina mucho más largo, ¿sí? En el cual obviamente van a haber filamentos que se están agregando, ¿sí? Y otros filamentos que se están desagregando. ¿Cómo se llama la velocidad de agregación y la otra es de desagregación? De desagregación, sí. ¿Listo? Entonces, aquí, la velocidad de los que están entrando en esta fase es la misma de la velocidad de los que están saliendo, ¿cierto? Entonces, esto no está creciendo. Acá, o sea, esto está en un estado estacionario. El estacionario entran dos, salen dos, entran dos, salen Exacto, dos. entran dos, salen dos, ¿sí? ¿Cómo se Acá llama vamos a el- hacerla al revés. ¿Cómo se llama el que dijiste primero? ¿Qué? El que se agregaba uno, sale uno, pero a diferente velocidad. Este es una fase de crecimiento. Entonces, mira, entran dos y sale uno. Aquí es para que tengan en cuenta ustedes que si entra más de lo que sale, esto está creciendo. Entonces, en la fase de crecimiento van a entrar dos y va a salir uno. Uno, en nuestro ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y acá, si acá hay un crecimiento rápido, si especificaron que había un rápido, es porque hay un lento también, ¿no? ¿Mm? Pregunta. ¿En qué casos creen ustedes que la célula necesita que haya un crecimiento rápido? ¿En la replicación? O sea, en la, También, sí. en la división, También. división celular. Y en la fase de crecimiento pues también de ciclo, ¿no? O sea, Ujú. ¿Y qué tal, por ejemplo, de uno, de dos. cuando la célula Cuando se va a fagocitar también. emite un pseudópodo, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, el pseudópodo son proteínas contráctiles en últimas. Entonces, aquí en esta parte tiene que haber crecimiento rápido. ¿Sí? Y cuando ya necesitas deshacerte del pseudópodo, es decir, que ya no haya contracción muscular, entonces ya necesitas que acá empiecen a salir más unidades de actina de las que están entrando. Entonces se va acortando. Entonces, ¿Listo? cuando no necesitan más crecimiento, por ejemplo, a una división, algo así, o un pseudópodo, va a dejar de ingresar células, Células o sea, unidades. unidades de actina al filamento, y solamente van a salir. No es que deje de ingresar. Ingresan a menor velocidad de lo que salen. Ah, ya. Y ahí se va a cortar entonces. Claro, entonces, tú imagínate que tienes una llave ¿Mm? abierta a un tanque. ¿Sí? Si el tanque tiene un desagüe
que está a medio cerrar, ¿Mm? ¿sí? O sea, que está más cerrado que abierto, el tanque se empieza a llenar, ¿cierto? Sí. Listo. Y si tú le abres la llave a todo vapor, se llena rápido. Ahora al contrario, si le cierras la llave un poco para que caiga menos agua, pero el tanque le abres todo el desagüe, se empieza a vaciar. Sí. Piensa en eso y tráelo acá a este gráfico. Sí, más ¿Bien? Bueno. Funciona más o menos parecido para los tres ejemplos, ¿sí? Funciona más o menos parecido tanto para los microtúbulos, también van a crecer así. Sí, este sería un filamento de actina. Entonces, El microtúbulo igual pasa lo mismo. sí, también. ¿Sí? De hecho, el microtúbulo crece en una dirección. La actina no crece con no tiene Tienen polos. Pero la actina tiene polos. Tiene polos, sí. La actina va a crecer hacia los dos lados. Mira, acá tiene los polos. ¿Sí? Y ese crecimiento acá, igual lo vas a ver cuando lo tengas más de cerca, lo vas a poder ver en la imagen. También hay intercambio de ATP, ¿sí? En el crecimiento. ¿Bien? Pero tiene un polo negativo y un polo positivo. Va a crecer del polo negativo hacia el positivo, entonces. De ese hacia El microtúbulo igual. o el polo más, le dicen ellos. Uno dice positivo porque está más acostumbrado, pero el polo más. Entonces, el microtúbulo, como los filamentos de actina, van a crecer del menos al más. Exactamente. ¿Sí? Se agregan por el extremo menos y se desagregan por el extremo más. Por el menos se agregan. Sí. Bueno, entonces, tú tienes, a ver, voy a ver acá. Entonces, ¿cómo es el asunto de los túbulos, de los microtúbulos? ¿Sí? Los microtúbulos. Pero vea, en el filamento de actina Ujú. solamente existen esas dos fases. Sí. Ya. ¿Sí? Entonces, tú tienes los microtúbulos, ¿de qué están compuestos? De tubulina. ¿Sí? Que puede ser alfa o puede ser beta. ¿Listo? Entonces, tú tienes un extremo menos, ¿sí? Y un extremo más, y se van agregando. ¿Sí? Allá lo pueden ver en la imagen, de hecho están en colores, pero igual, lo que quiero que vean es que hay la polimerización, tanto de tubulina alfa como de tubulina beta. Toda esta estructura es un microtúbulo. No es un dímero. Sí, exactamente. Se van a ir. El dímero es esto. Tal vez es un dímero. O sea, uno, otro. Se van a ir intercalando. Alfa, beta, alfa, beta, Exacto. alfa, beta. Y todo esto, ¿sí? Todo, ya sería el microtúbulo. Como tal. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿qué más? Lo que les decía, ¿no? Acá, extremo menos, extremo más, ¿sí? El extremo más es el que se aleja del centro. Ustedes imagínense que la célula va a tener un centro de gravedad, ¿no? Entonces, ese está estacionario y el microtúbulo crece por el agregado de los dímeros de tubulina hacia el extremo más. ¿Cierto? Y el acortamiento también. El abortamiento va a ser en el extremo más, entonces. También. Ok. Y la actina también, o sea, los microfilamentos también van a ser, o sea, no es solamente esto y ya. ¿Sí? También se forman estructuras binarias aquí, ¿sí? De actina para formar ya el filamento como tal, el microfilamento. ¿Sí? Entonces no se olviden, microfilamentos, actina, y microtúbulos, tubulina. Por ejemplo, si le digo, no sé, microfilamento, filamento de actina es lo mismo. No, los microfilamentos están hechos de filamentos de actina. Ah, Y los ya. microtúbulos, o sea, de filamentos ya polimerizados de actina. Ya. Y los microtúbulos de tubulina. ¿Listo? Entonces acá tienen lo que es el crecimiento del microtúbulo. Miran ahí que hay algo que es de otro color. Sí. Bueno, eso es oro. Eso es. Ustedes imagínense algo parecido como las caperuzas de las proteínas. Sigue siendo igual un casquete, ¿sí? De GTP. ¿Sí? Que le da estabilidad. Es decir, mientras el microtúbulo tenga este casquete de GTP, ¿sí? Aquí está en crecimiento. No va perdiendo entonces. Exacto.
¿Sí? Y eso sería un extremo menos. No. ¿Más? Estos serían el más. La casqueta estaría en el más, en el más. Sería el más. Sí, entonces ahí el intercambio es el agregado es a través del más todo. Ahora verifico bien esa información. El agregado es a través del más. El agregado es a través del más, sí. Y la medida también, mira. Mira la imagen. Se va cortando entonces por el menos. No. Todo Por el pasa más. por el más. Ah, Todo ok. pasa por el más, porque mira, esto está entrando. Mm. ¿Sí? Y ahí hay fase estacionaria, no hay pérdida. ¿Sí? De hecho está creciendo. Y acá hay acortamiento, ¿sí? Y no hay casquete y las unidades o los dímeros están saliendo. Eso sucede todo por el extremo menos. Todo por el extremo más. Todo. Pero entonces lo único de la polaridad y crecimiento en cuanto a la polimerización del filamento viene siendo en tactina, ¿no? O sea que crece Sí. por el menos y se Sí, despolimeriza por el más. Pero eso no pasa en los microtúbulos. En el microtúbulo no. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces recuerden, si ustedes llegan a ver una imagen y miran que hay de microtúbulos y miran que hay casquete, sepan que ese es un microtúbulo que está creciendo. ¿Sí? Y si llegan a no ver un casquete, es un microtúbulo que está en acortamiento. Ya. ¿Listo? Eso es lo que se reconoce como inestabilidad dinámica. Bueno, y acá tenemos los filamentos intermedios. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver de los filamentos intermedios? Son proteínas, obviamente, y ya sabemos que las proteínas tienen un extremo amino y un extremo carboxilo, ¿cierto? Mm. Entonces, ustedes primero tienen un monómero de la proteína. Tienen un monómero de la proteína. ¿Sí? Aquí tienen el extremo amino y aquí tienen el extremo carboxilo. ¿Cierto? Mm. Esto es un monómero. Y acá abajo tenemos que esta misma proteína forma un dímero. ¿Listo? Entonces, las flechitas ya saben que son extremo amino y la otra extremo carboxilo. Acá tenemos un dímero. ¿Listo? Logran ver que ambos están orientados en la misma dirección. ¿Sí? Entonces, si unimos dos dímeros, vamos a tener un tetrámero. ¿Cierto? Entonces, acá ya tenemos, mira, extremo amino y el extremo carboxilo de este lado, y este otro dímero está orientado al revés. ¿Listo? Estas propiedades, esta organización es lo que le empieza a darle ¿Estabilidad? no solamente la estabilidad, sino la parte de la hidrofobicidad. ¿Sí? Y cada vez esto se va haciendo algo más grande, hasta que es completamente insoluble y ya obtenemos una proteína fibrosa. ¿Sí? Los filamentos intermedios son fibrosos. Suena algo. Agua. Ah, está lloviendo. Ah, Sí. verdad. Agua. Mm. Sí, exacto. Bueno, Sí, entonces solamente una proteína es un monómero, dos son dímeros y un conjunto de dos. sí, Ya si tenemos 3, 4, un tetrámero. un tetrámero. Y obviamente, sí, pero a ver. Lo que pasa es que yo lo puedo dibujar en 3D, ¿no? Mm. Pero ustedes imagínense que esto está enrollado y esto también está enrollado. Está como así. Sí. Ya. ¿Sí? Pero por ejemplo, cuando se unen, siempre se va a unir así. Unas para allá y otras para allá. Exactamente. Entonces se va pero poniendo así. el dímero van en la misma dirección Ya. y en el tetrámero ya van en direcciones opuestas. Ah, ok. ¿Listo? Bien. Y cada vez se van enrollando hasta convertir ya pues, un protofilamento y luego ya sería el filamento intermedio como tal. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Estamos? Sí. Bueno, acá tenemos algunas proteínas accesorias, ¿sí? O sea, que están acoplando, o sea, ¿se acuerdan cuando yo les dije
que el citoesqueleto estaba acoplado y que por un lado tenías la red, que por un lado tenías la quina y estaban formando un entramado. Bueno, básicamente esto sería algo más o menos así. Sí, están formando una red. Bueno, aquí en estos puntos iban a tener unas proteínas de asociación. Y esto es solamente en el filamento intermedio. No, en el citoesqueleto. Son proteínas accesorias, que no son ni microtúbulos, ni microfilamentos, ni filamentos intermedios. Son proteínas accesorias. Ya. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacen? Por ayudar a formar esta red. ¿Sí? Las proteínas Solamente esas 4 existen en el... son la timosina, formina, profilina y complejo ARF. Complejo RB, profilina. Porque, ¿ahí? Todas ellas son necesarias para la nucleación y polimerización del filamento. Sí, ya. ¿Listo? Y acá vamos a tener unas que ayudan, pero al filamento de actina, ¿no? Podrás que se va a subir bien. ¿Listo? Bueno, entonces, acá es qué es lo que podemos hacer con los filamentos de actina. ¿Sí? Entonces, con los filamentos de actina podemos hacer algunos cuerpos, o sea, extensiones. Acuérdense que la actina, o sea, a la actina se pueden asociar otras proteínas que pueden ser contráctiles y pueden ayudar a la motilidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos utilizar estas estructuras, que sería un filópodo, que está descrito ahí, o sea, está señalizado, un filópodo que es como una microvelocidad más corta. ¿Sí? Un podosoma, que es lo que después se llama un pseudópodo, y un lamétido, que es una estructura ya mucho más grande. Ahí. Entonces mira acá, ¿sí?, cómo se hace la citocinesis. O sea, hay una reorganización de los filamentos de actina, ¿cierto? Y acá vamos a tener una célula hija y acá vamos a tener otra célula hija. Y entonces lo que necesitamos es contraer esto, ¿sí? Lo que necesitamos acá es contraer esto para convertirlo en dos y la separación, ¿cierto? Pero estas asociaciones son las que son permitidas gracias al filamento de actina. Y no... ¿Citocinesis? ¿Citocinesis esa? Este es el proceso de citocinesis. Sí. Bien, y... Ahí veo que dice miosina 2. La miosina 1 debe existir, ¿no? Sí. O sea, la miosina sería activada. Claro, pero la miosina 1 entonces, o sea, la miosina 1 exclusivamente es para la formación de anillo No, es en estado activado. O sea, en estado de contracción. Ah, ¿Listo? ok. Bien, entonces, mira acá, ¿sí? Lo que habíamos dicho. Que los filamentos de actina, no, ya borré la imagen, ¿sí? Que los podíamos ubicar con mucho. Acá iba a haber una gran cantidad de filamentos de actina. ¿Sí? Y esto nos ayudaba a darle estabilidad a la membrana. ¿Listo? Entonces, acá, no se olviden, esto es la membrana. ¿Sí? Todo esto que está subrayado acá sería filamentos de actina. ¿Listo? Y la membrana obviamente está anclada a esta red. Ya. ¿Listo? Entonces, esto sería pues, unas proteínas de anclaje. Bien. Hasta ahí. ¿Vamos? ¿Me están entendiendo? ¿O no muy rápido? Entonces entre la membrana... No. Entre la membrana y los filamentos de actina va a tener proteína de anclaje igual para que sirva. Claro, vas a ver porque si no va a quedar todo suelto ahí. Ahora sí, el centrosoma. ¿Saben qué es el centrosoma? ¿Ponemos? Entonces avanzamos, ¿no? Sí. El centrosoma es una estructura que tiene la célula y que la tiene cerca del núcleo. ¿Sí? Es un solo. ¿Sí? Y tiene
O sea, está formada por polimerización de microtúbulos. Centros. Por polimerización de microtúbulos, pero aquí el asunto. ¿Qué pasó? ¿La esfera? ¿Qué es? ¿Qué color era? ¿Esfera le dicen? Pero el centrosoma se forma por la polimerización. Sí. No es que de ahí se forman los microtúbulos. Centrosoma unido, centrosoma en medio. No, o sea, está formado por los microtúbulos. ¿Sí? Es como el centro. Y tiene esta organización, mira. Se ven así. ¿De tres? Ya tres, o sea, triadas. No, ¿no? Sí, son 9. El 9 tiene mucho que ver en la organización de los microtúbulos a lo largo de todas las formas que estructura. Entonces tiene una forma 9, 0, se escribe así. 9, 0 significa que tiene a la periferia 9 triadas y no tiene nada. ¿Cuál era el 9 más 2? 9 más 2 era flagelo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen acá pues microtúbulos, ¿no? El A, el B y el C. Se denominan así. Y forman radios como un ring. Ok. Sí, o sea, como el ring de un auto. Me quedó horrible. ¿Cómo? Me quedó horrible el dibujo, pero bueno. Bien. Acá tenemos la miosina, sí, que eran pues, las proteínas contráctiles. ¿No? Las proteínas contráctiles. Entonces, aquí Diego te ha de acordar con más especificidad que nosotros la estructura de un sarcolema, de sarcolema. Sí. Vos tenías acá, ¿cierto? Sí. Que esto era quina, así. Y acá tenías miosina, Sí. ¿cierto? La miosina tenía una cabeza polar. ¿Sí? En la cual se formaba algo que se llama los puentes cruzados. ¿Sí? Se corren. Si se corren, favorecen la contracción muscular. ¿Listo? Sí. Entonces, cuando está en contracción, este espacio va a estar cerrado. Y cuando está en relajación, este espacio va a estar abierto porque hay menos puentes cruzados establecidos. Es el espacio H. ¿Listo? El disco Z de que está conformado. ¿La qué? El disco Z. Era. O sea, que hay una proteína junto. El disco C era el medio. No, No. Entonces la banda H y la banda M. Mira, tú tienes. El disco Z era entre dos. Delimitado el sarcolema, digamos. Era entre dos sarcolemas, o sea, era el sarcolema básicamente. Todo esto era una sarcómera. ¿Sí? Al disco Z estaban ancladas las fibras de actina, ¿cierto? Y acá las fibras de miosina. Sí. ¿Listo? Aquí formaba una línea M. ¿Verdad? Y esto que tenía interposición era. Si yo veo esto, la luz tiene más cosas que atravesar, ¿cierto? O sea, va a verse menos. O sea, va a ser una banda oscura, ¿cierto? Y esto, que se va a ver más claro porque tiene menos capas para atravesar, es una banda clara. ¿Sí? Sí. Eso. Pero el sarcolema es alguna proteína específica. No. Perdón, el disco Z. Es la membrana. Ah, Bien. Y, o sea, la miosina no es la única proteína motora. También tenemos las kinesinas y las dineinas. Es transportadora esta de. Sí. La vesícula. En YouTube y en WhatsApp y en Facebook suele haber una imagen que se mira una proteína cargadita y va dando pasitos. Ah, que va como así. Va así. Sí. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? La miosina está en contacto con la actina. Ah, me acuerdo, esta es con gasto ATP. La miosina también. No, la dineína con la kinesina.
Sí, la miosina también. Ah, Pero la lineína y la quinesina no están en contacto. No están en contacto con la actina con la actina, sino que están en contacto con los microtúbulos. sí. ¿Cierto? Y la una se dirige hacia un lado, lleva las vesículas hacia el polo positivo. La otra lleva las vesículas hacia el polo negativo. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, carga anterógrada y carga retrógrada significa eso. Dice anterógrado que se va hacia el polo positivo y retrógrada que va hacia el polo negativo. Por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver esto? Cuando se están liberando neurotransmisores. ¿Sí? Anterógrado sería cuando van hacia la membrana presináptica. Hacia la membrana presináptica. Y retrógrado cuando llevan algo hacia el centro de la célula. Sí. ¿Listos? Sí. Bien. Igual eso van a tener esta presentación y ahí van a poder ver. ¿Sí? Los cilios y flagelos. Bueno, los cilios y flagelos que acá tienen estructura. ¿Sí? Hacia las raíces ciliares tienen una estructura 9-0 y hacia la parte periférica Apical. ya solamente tienen dos anillos, o sea, tubulina A y tubulina B. ¿Sí se entiende? Y los flagelos los flagelos tienen una particularidad y es que van girando. ¿Sí? No es solamente así, sino que van haciendo un giro. Los flagelos será 9-2. Pero son ¿Sí? O sea, son 2 dos pares. son 2 A y B, A y B, A y B, A y B y 2 en el centro también. Sí. Y uno completo y uno incompleto, ¿no? Sí, o sea, viene así. Esto 9 veces en la periferia y en el centro 2 veces. ¿Bien? Sí. Y esto, el uso mitótico. El uso mitótico es también estructura de microtúbulos y yo lo entendía al revés hasta que me puse a pensar. No es que los microtúbulos tiren del cromosoma, sino que lo empujan. Les explico. Tú tienes acá la célula, no se ve. No. Tú tienes acá la célula, ¿cierto? Tienes los cromosomas alineados en la placa ecuatorial y tienes el uso mitótico, ¿cierto? Bien, en esta fase. Luego se rompen los cromosomas, se separan las cromátides hermanas y vas a tener el uso mitótico, ¿cierto? Algo más o menos así. Pero ¿qué pasa? Esto que no sería tan así continuo, va a empujar porque va creciendo del extremo más. Sí. Habíamos quedado. Entonces, va a empujar al cromosoma para el otro lado y de acá lo va a empujar para este lado. ¿Sí? No es que lo empujen, no es que lo tiren, sino que lo empujen hacia el otro polo. Ok, o sea, por ejemplo, la que está en la parte izquierda va a terminar en la célula derecha. En la célula derecha, sí. Míralo. Acá. Sí, como da. O sea, y es que tiene todo el sentido por cómo es el crecimiento del microtúbulo también. Bueno. Y el uso mitótico, ¿de dónde sale? Del centrosoma. O sea, cuando la célula va a entrar a proceso de división celular, tiene que duplicar el centrosoma para tener uno en cada célula hija. Y desde ahí es de donde se polimeriza el uso mitótico. ¿Ahora lo pagaste el horno? Sí. Está lleno de humo. ¿O no? No. Por eso me picaba el ojo y dije, ¿por qué picarlo? Está lleno de humo. Está lleno de humo. Sí. Aparte metí la bandeja, le saqué la carta, entonces el aceite quedó ahí. Bueno, hasta ahí estamos. Y ahora, matriz extracelular.
¿Qué saben o qué entienden por matriz extracelular? Como todos los agregados que pueden participar en las diferentes transportes, estructuras Bien. dentro de una célula. ¿Tú sabes lo que es el intersticio? O sea, tú tienes acá una célula, ¿cierto? Y acá tienes otra célula, y acá tienes otra célula, ¿cierto? Todo esto, lo que está entre las células, Sí. es el intersticio. ¿Listo? Y la matriz extracelular conforma el intersticio, ¿sí? O conforma parte del intersticio. Y es en realidad un entramado de proteínas, de glucoproteínas, ¿sí? Polisacáridos, glucosaminoglicanos, y obviamente también vamos a tener agua, ¿cierto? Es esto lo que vamos a encontrar aquí. A ver, quiero contraste. Esto, lo que vamos a encontrar aquí en este espacio. Por eso se llama matriz extracelular. ¿Para qué le puede servir a la célula que tengamos una matriz extracelular? Señalización, Ujú. reconocimiento, Sí. protección en parte, puede ser, Ujú. Amortiguación también. Bien. Otra es la quimiotaxis. También. ¿Sí? Gracias a la matriz extracelular las cosas pueden viajar a través de ellas. ¿Listo? Entonces, está formado por varias proteínas. ¿Sí? Entre ellas, colágeno. ¿Sí? ¿Cuál es la función principal del colágeno? Elasticidad. El colágeno, elasticidad, soporte. Soporte. soporte, rigidez, de hecho. ¿Sí? Y elastina. Elastina sí da elasticidad. La elastina sigue siendo, al igual que el colágeno, una proteína fibrosa, no se dejen confundir, sigue siendo una proteína fibrosa, pero que tiene propiedades elásticas. ¿Bien? Sí. Entonces, miren, el colágeno se va. ¿Cómo habíamos más o menos las moléculas, las proteínas intermedias? Primero tienes la tropocolágena, que son la cadena de aminoácidos que luego se enrollan. ¿Sí? Luego tienes ya las moléculas de colágeno, cuando ya tienes las tropocolágenas que se van enrollando y cada vez se van haciendo más fibrosas. Y cuando ya tienes varias moléculas de colágeno y que se enrollan, tienes ya la fibra de colágeno. ¿Bien? La fibra de colágeno es la proteína más abundante, o sea, hay no sé, 30 tipos de colágeno tranquilamente, y dependiendo de las características del colágeno van a ser las propiedades, como todas las proteínas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en la membrana basal del riñón, tenemos colágeno tipo 4. ¿Sí? Bien. ¿Y la elastina? ¿Dónde encontramos elastina? Un órgano que necesita expandirse y contraerse mucho. Pulmón. De hecho, en el enfisema, ¿sí? Ustedes tienen acá el acino y el tabique alveolar. ¿Listo? El alveolar y el tabique alveolar. Aquí van a encontrar mucha elastina. Y hay una teoría que es la de la alfa-1 antitripsina. Sí, lo que dice, esta es una proteasa. ¿Sí? Pero es una proteasa antiproteasa. O sea, es una proteasa que digiere otras proteasas. ¿Sí? La respuesta inflamatoria, el neutrófilo, secreta proteasas. ¿Sí? Las personas con déficit de alfa-1 antitripsina no tienen una antiproteasa que los proteja de estas proteasas, y estas proteasas dañan la elastina. Acá. ¿Sí? Entonces tú tienes una persona Que no se puede expandir bien. no es que no se pueda expandir bien, que el pulmón no puede regresar a su tamaño original. Imagínate, no está colapsado, está hiperinsuflado. Colapsado y así. Claro. Imagínate cuando éramos niños que jugábamos con los globitos y lo inflabas y lo desinflabas y lo inflabas y lo desinflabas y lo inflabas y lo desinflabas, pero cada vez el globito iba quedando más débil, más insuflado y no podía volver al estado de cuando estaba desinflado. Es básicamente esto. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos muchísima elastina. Bien.
Otras de las proteínas son la fibronectina y la laminina, que le sirven que sirven para procesos de comunicación intercelular, muy importante, ¿no? De hecho, las bacterias que son patógenas reconocen y se adhieren a la fibronectina, ¿sí? Y gracias a eso es que pueden colonizar, pero son de comunicación. Y también tenemos la lámina basal. Diego, ¿qué te acuerdas de la lámina basal? ¿Qué son los viendo? ¿Qué son las láminas basales? La lámina basal es todo lo que donde reposa la célula antes de pasar al tejido conjuntivo laxo o al que venga de abajo según el órgano. Claro. Es como el soporte en general de la célula, donde está anclada. Claro, o sea, tú tienes acá una lámina basal, ¿cierto? Y acá arriba vas a tener un epitelio. ¿Sí? Pregunta, ¿este epitelio es vascularizado? No, los epitelios son avasculares. ¿Sí? Todo lo que les llega a los epitelios, los nutrientes, el oxígeno, les llega desde la lámina basal. Entonces hacen soporte. ¿Sí? Aquí hay vasos, aquí les llega irrigación. ¿Listo? Entonces esto hace que las cosas pasen para acá por difusión. ¿Bien? Sí. Ahora sí, los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos son de este grupo de moléculas que son bastantes, ¿sí? Que forman parte de la matriz extracelular. ¿Sí? Glucosa, amino, o sea, un polisacárido, un grupo amino y un ácido urónico, el ácido glucurónico o iurónico. Estos son los tipos de glucosaminoglucano: codriginsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, paransulfato o hialuronato. ¿Sí? Lo que es importante es que entiendan que son los glucosaminoglucanos. Tienen varias estructuras dependiendo, ¿sí? Luego tenemos los proteoglucanos, ¿sí? Entonces ya son proteínas con agregado también. Y aquí tenía un GAX no sulfatado también, ¿no? ¿El ácido hialurónico? El ácido hialurónico, que es el único que no es sulfatado. ¿Y por qué eso se lo preguntaron a una amiga y no lo supo responder? Es el único que no es sulfatado. Es que además todos los demás tienen el nombre de sulfato, de sulfato, de parasulfato, de matán, queratán, sulfato. ¿Listo? Y los proteoglucanos son, ustedes imagínense que tienen una proteína central, que sería esta, con un agregado de glucosaminoglucanos, como una hoja de helecho. Bien, eso es ¿Y esa proteína central puede ser según donde se necesite o siempre la misma proteína central? No, es una proteína central. ¿Por qué? Sí. ¿Listo? Acá igual hay varios tipos de proteoglucanos. En esta tabla vas a poderlos ver, ¿no? Tienes agrecano, beta-glucano, decorina y más o menos dónde están, ¿no? Y uniones. De uniones vimos un montón. Sí. Ya, ¿no? Y aparte, igual en este primer semestre lo rebasan demasiado. Ajá, porque es muy importante. Entonces, ¿qué se acuerdan de uniones? Uniones tenemos exactamente 3 tipos de uniones, que son laterales, entre célula y célula. Tenemos la más apical, que es la unión occludens. La del medio vendría la unión adherens. Y la de abajo vendría los hemidemosomas. Los hemidemosomas, bien. O sea, las ocluyentes es como para formar, como la barrera, para impermeabilizar, para hacer una barrera, ¿cierto? Sí. ¿Saben dónde hay muchas zonas occludens? el epidermis. También. La barrera natroencefálica. Sí, porque no puede ingresar. Entonces, todo lo que entra que atraviesa la barrera natroencefálica tiene que atravesar por transporte transcelular. No hay nada de transporte intercelular, o sea, no hay nada de transporte entre dos células, porque eso está súper ocluido, está casi que herméticamente sellado. Todo lo que ingresa tiene que ser por transporte transcelular. Paracelular, sí, eso, ¿no? Paracelulares Entre células. Entre célula y Ah, célula. ok. Pero es transcelular. Y transcelular es que atraviesa la célula. Y es transcelular, por ejemplo, en la barrera hematoencefálica, es por transporte por bomba. Puede ser por transporte bombeado, puede ser porque tenga facilitadores, ¿sí? Lo que es importante es entender que las células ocludens se impermeabilizan. Ya. ¿Listo? Igual acá, mira. Acá está.
Ayudan a mantener la polaridad. ¿Por qué? Porque gracias a la zona de las oclusiones sabemos que lo que está arriba, en el extremo apical, es el polo apical. Sí. ¿Listo? Permiten la diferenciación de los dominios. Mismo, dominio apical y dominio vasolateral. ¿Sí? Son impermeables a macromoléculas y se asocian al citoesqueleto a través de proteínas periféricas. Bien. Luego, las uniones formadoras de canal. Las uniones formadoras de canal son las GAP. A esto también se le pueden llamar acuaporinas, ¿o no? No, porque no. Son Porque parece que en el, no me acuerdo bien, pero parece que en el la también acuaporina la es nombran un como tipo de acuaporina. canal, pero no son las GAP como tal. ¿Sí? Funcionan como canales. Sí, no- pero las acuaporinas son específicas para el agua. Sí. Están mucho en el riñón, en el túbulo colector, ¿no? Sí. En el túbulo colector. Sí, Bueno, bien. está- En el túbulo contenedor distal y el túbulo colector. Si necesitas formar orina concentrada, pones acuaporinas para sacar agua y concentrar la orina. No, ok. ¿Listo? Eso tiene mucho que ver con la hormona tiroidea. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se forman dos células adyacentes. Tienes dos células adyacentes, ¿listo? Y cada una forma un hemicanal y la otra forma el otro hemicanal y se completa el canal entre las dos. Y por aquí pueden pasar iones, pueden pasar agua, pueden pasar cosas chiquititas. ¿Sí? Donde son muy ricas, donde hay mucho, por ejemplo, uniones GAP en la pared celular de plantas. En la pared cardíaca igual, ¿no? Por el tema de la... También del en la, calcio. en la pared del Mio- miocardio, Para el paso de calcio para el rápido. paso del calcio. Con conexiones blanquitas. ¿Listo? Bien. Ahora sí, las uniones de anclaje estaban debajo de las uniones ocluyentes, ¿no? Sí. Y estas se anclan de los filamentos intermedios. ¿Sí? De célula a célula. Sí, son, mira, conectan los filamentos del citoesqueleto de una célula con los de sus células vecinas con elementos de la matriz extracelular que serían lo hacen a través de los filamentos intermedios. Importante saber que es a través de los filamentos intermedios, ¿sí? Porque esa cascarita te puede salir en el examen. Unidades de anclaje, filamentos intermedios. Y luego teníamos las CAMs, que son las ICAMs y las BCAMs, que son moléculas adhesivas, ¿sí? Pero están más en la lámina basal, ¿o no? No necesariamente en la lámina basal, pero sí las podemos encontrar, por ejemplo, en el vaso, ¿no? O sea, no en el vaso, sino en el vaso sanguíneo, y ayudan a permitir el rodamiento y la transmigración. ¿Listo? Esos son como los... Y hay pues 4 tipos de CAMs, que son las inmunoglobulinas, las caderinas, las selectinas y las integrinas. Me parece que esta es la inmunoglobulina independiente de calcio, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tienen de particularidad? O sea, si van a interactuar, si le van a permitir a la célula interactuar con otra célula, tienen que tener un dominio hacia adentro de la célula de la que se originan y otro dominio hacia afuera, que es el que se va a contactar, ¿cierto? Es decir, es una proteína transmembrana. Sí. Bien. Y si es una proteína transmembrana, obviamente tiene que tener un dominio transmembrano. Bien. Terminado. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. Bueno, voy a tratar de en una esquinita, así como en el video, irles poniendo la presentación para que vean de lo que estoy hablando. Y si no, obviamente van a tener las presentaciones en Zoom.